más Diego, no militan en el lugar de trabajo, tampoco hacen alianzas con otras fuerzas clasistas, sobre todo comunistas, porque son autoritarios, y además, por ejemplo, otros lugares comunes similares. Bueno, el texto de Fernando justamente está bueno porque Fernando escribe un libro bastante largo y muy fundamentado sobre la primera organización específica de alcance nacional y de duración, extensión en el tiempo que hubo en la Argentina, y lo escribe en la década del 30, cuando para el sentido común historiográfico el anarquismo de los 30 ni vale la pena estudiarlo. No vale la pena estudiarlo porque ya está muerto. O sea, si hay, son resabios del pasado que no quieren morir. Claramente Fernando muestra de que son más que resabios del pasado, que tenían incidencia, participaron, por ejemplo, del vuelo 26, y por otro lado, no actúan como los anarquistas del sentido común historiográfico debían actuar, sino que hacen cosas nuevas y particulares. Eso también lo encontramos en el trabajo de Diego Ceruso, que él va a estudiar, esto es muy interesante porque él estudia, este libro es sobre la política del PC a la interna de las organizaciones en las fábricas. O sea, él buscaba cuál es la política del PC en la organización fabril en tres ramas: construcción, metalurgia y textil. Estudiando eso, se da cuenta de que no puede desdeñar al anarquismo. O sea, claramente el anarquismo no va a ser el director, acá el director es el PC, pero no lo puede desdeñar eso al anarquismo, no lo puede sacar, no lo puede echar. Y por eso, a partir de escribir este libro, que si usted se licenciatura, empieza a estudiar a esto que no puede desdeñar, que es al anarquismo, a la Spartacus y a la FACA. Bueno, este es el sentido, digamos, de que en el CEL encontramos tan interesante esta charla. Nosotros nos nutrimos, por ejemplo, de aportes de otros investigadores también del materialismo histórico. Por ejemplo, nos nutrimos de muchas cosas que dice este grupo de estudio que es PIMSA, sobre todo, bueno, Memoria General del 36 y muchos otros textos. Por supuesto lo tomamos de manera crítica, como se tiene que tomar todo en ciencias sociales. También tomamos cosas de gente que no pudo venir, como Razón y Revolución, que creemos que sus análisis sobre las industrias, sobre el desarrollo de la rama productiva es muy interesante, etc. Ahora quiero hacer una pequeña... yo no hablé de lo que estudio yo, porque yo estoy acá más, digamos, como presentador. Lo que yo estudio es para las décadas anteriores, de 1905 a 1920, estudio las heterodoxias del anarquismo. Esos grupos que ustedes leen, este libro de la Abad de Santillán, La Fora, de la Abad de Santillán, acá Diego Abad de Santillán los va a llamar, a los que no son quintistas, los va a llamar la reacción interna. Mientras que en un texto de los años anteriores, con un lenguaje un poco más barroco, los va a llamar truculencias estrambóticas. A estos que no son quintistas, que no planteaban, digamos, hacer alianzas con la burguesía, no planteaban no hacer la revolución social, no planteaban acomodarse al régimen existente, los llaman la reacción interna porque plantean una forma de organización que es opuesta a la de la Fora Quinto. La Fora Quinto levantaba la organización por oficio, no consideraba que la organización por rama e industria tendía hacia el centralismo, eso llevaba al burocratismo, lo que llevaba al autoritarismo, y por tanto se tenía que evitar organizándose por oficio. Pero el problema que tenía la Fora Quinto es que el desarrollo de la esfera productiva, el desarrollo de un medio de producción, llevaba a la destrucción de los oficios. Lo que antes un hombre, para hacer un mueble, por ejemplo, tomaba varios años de experiencia, en su oficio, con el desarrollo de las máquinas y su introducción, el desarrollo de la industria, ese hombre se vio fragmentado en sus capacidades en muchos diferentes hombres que juntos y colaboración hacían el mueble. Lo que hacía antes una persona, ahora lo hacían 12, 15, 14 personas trabajando o más trabajando en una máquina. Claramente estas 12, 15, 14 personas lograban en una cantidad de tiempo producir mucho más de lo que producirían 12, 15, 14 artesanos de oficio. El problema de esta fragmentación es que aprender el oficio es mucho más rápido. Lo que antes tomaba años, ahora tomaba semanas. Entonces, el movimiento obrero a nivel internacional desarrolla lo que se llama sindicatos por industria. Los sindicatos por industria nuclean a todos los obreros de una rama, no por oficio, sino por la rama. Todos los obreros de la madera, todos los obreros de la construcción, todos los obreros de la metalurgia, por ejemplo. La Fora Quinto se opone a esto, pero hay anarquistas que dicen que es lo que hay que hacer.
estas experiencias de organizaciones por rama de industria son comunes en otras experiencias anarquistas a nivel internacional. Por ejemplo, la más clara es la CNT. La CNT va a tratar de hacer la revolución en el 36 con sindicatos por industria, no por sindicatos por oficio. Bien. Entonces estamos que la Fora Quinto nace cuando había solo sindicatos por oficio. Eso es en 1901. Cuando nosotros, lo que vamos a estar hablando nosotros ahora, en 1935-36, ya casi no hay manufacturas que se manejen con el oficio. Ahora ya prima la gran industria, prima ese obrero fragmentado. Bien. Por otro lado, en las esferas, digamos, en la esfera política, para poder llegar un poco, acercar un poco más a lo que tiene que hablar Diego, encontramos que en la Argentina hubo varios cambios. O sea, nosotros vamos a hablar de la década infame. La década infame es conocida en oposición a las anteriores décadas. Las anteriores décadas, la década y media anterior, tuvo el gobierno de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical cambió un poco, digamos, el esquema con respecto a lo que venían siendo los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores hacia el movimiento obrero tenían una sola cara, que era la represiva o la indiferencia. Si una huelga no afectaba los intereses de la gran burguesía, no hacían nada. Ahora, cuando esa huelga llegaba a afectar los intereses de la gran burguesía, represión. Esa represión puede tomar forma de estado de sitio, de sanción de leyes especiales que siguen, que esta sigue, como se va afectando en la década que vamos a hablar, que es la ley de residencia, que la facultaba el Poder Ejecutivo para echar a cualquier inmigrante que causara problemas. La ley de defensa social, que transformaba en un crimen el ser anarquista y propagandizarlo, que igual no va a afectar tanto en la década del 30. Bueno, la represión pura y dura. Cuando asume el radicalismo al poder, al gobierno digo, le cambian un poco la cara al Estado, y ya no es solamente la cara represiva, van a tratar de primar una cara más inclusiva, una cara de sancionar leyes obreras. En última medida, la cara represiva va a estar, y cuando las leyes obreras lleguen a tal punto que pongan en peligro el sistema como estaba funcionando, no vamos a decir el sistema capitalista, vamos a decir el sistema como estaba funcionando, porque ninguna de estos hechos llegó a transformarse en una revolución que pusiera en jaque realmente al sistema, digamos, al sistema capitalista de producción, pero sí que pusiera en peligro al sistema productivo, como fue la Semana de Enero, que se llamaba también Semana Trágica, las huelgas del Trienio Rojo del 18 al 21, huelgas rurales, o lo conocido como la Patagónica Trágica. El Estado respondía con la represión sin ningún problema. Ahora la cara no era la directamente represiva de antaño. En los 30, gracias, merced a la crisis internacional, el sistema económico de la Argentina, basado en la exportación de materias primas agropecuarias, encuentra un problema porque baja el precio de estas materias primas y a la vez se cierran los mercados internacionales. Al limitarse las importaciones, también se limitan por fuerza las importaciones, ya no podían importar tantas cosas del exterior. Y eso lleva a que, con la capacidad instalada, con la cantidad de máquinas instaladas que había en la década previa, se aumente la cantidad de turnos, aumente la explotación y aumente la producción, y se debe un primer proceso de sustitución de importaciones. Esto, digamos, es en el ámbito político. ¿Cómo vamos a llegar a la década infame? Como ya dije antes, el 6 de septiembre, el golpe de Estado, lo echan a Irigoyen, subió Uriburu, y Uriburu empieza a luchar contra las expresiones más combativas del movimiento obrero, que eran el anarquismo y el comunismo. A la vez, también a la par de esto, empieza a haber todo un proceso de quitarle las mejoras que había conseguido el proletariado en las décadas anteriores, y eso crea un proceso, digamos, un momento regresivo para los salarios y las condiciones de explotación, que recién va a empezar a recuperarse a partir del 32-33, cuando vuelve formalmente el gobierno republicano, que es el de Justo. Si bien subió gracias al fraude electoral, volvía a respetar, digamos, los derechos civiles, y eso permitía que de vuelta el movimiento obrero pueda empezar a luchar por recuperar sus anteriores
historias. Más o menos te dejo acá o...